Parece que ya estamos en directo. Estupendo. Me comentan que sí, que ya estamos en directo. Buenos días a todos. Parece que ya también estamos grabando. Buenos días, nos llegan muchísimos mensajes de un montón de colegios, de institutos. Yo creo que vamos a esperar un minutito más y comenzamos la actividad. Muchísimos mensajes de un montón de institutos. Vamos a ver, tenemos IES Valle del Saja, IES Fernando Mena de Ciudad Real, Virgen de Guadalupe de Cáceres, Monforte de Lemos de Galicia, muchísimas personas de toda España. Pues esto es increíble. Desde Arroyo de la Encomienda, desde La Bañeza y Esornia, buenos días a todos. Parece que sigue conectando gente, entonces no sé si vamos a esperar un minutín, ya os digo nada. Y es que acabamos de pasar de 90 a 100. Si queréis me voy a ir presentando yo antes de comenzar y empezamos ya. Yo soy Miguel Grande. Soy investigador predoctoral en la Universidad de Oxford. Hago mi investigación en biofísica, trabajo en modelos biofísicos para aplicaciones, bueno, tanto en cáncer como, bueno, en general en biomedicina. Y, y nada, también soy divulgador científico. Me podéis encontrar en TikTok y en Instagram con el nombre de bio_ing. Ahí os hablo mucho de bioingeniería, de biología, de medicina. Y nada, pues cualquier pregunta que tengáis, sobre todo los chicos que estéis en el instituto, en bachillerato, para empezar pues la universidad, ahí podéis encontrar respuestas o incluso me podéis escribir por privado que siempre intento contestaros. Yo creo que vamos a empezar ya con este encuentro digital, Living Science, yo puedo investigar en cáncer, que bueno, ha sido creado por la Asociación Española contra el Cáncer, con la colaboración de Johnson Johnson. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver todos los que somos, creo que somos más de 2.700 personas, es una barra basada, es estupendo todos los que somos, ya hemos ido leyendo según entrabais, desde Toledo, desde Murcia, Badajoz, desde La Palma, La Rioja, de todas las partes de España. Eh, Recordaros que estamos bajo el contexto, la siguiente diapositiva lo tenemos de la Noche Investigadora contra el Cáncer. Bueno, siguen aquí bajando todos los colegios. La Noche Europea de los Investigadores, de la Investigación. Esto es un evento muy importante creado por la Comisión Europea que lo que intenta es acercar la ciencia a la sociedad. Muchas veces, pues claro, se nos pintan a los científicos como Sheldon Coopers, ¿no? Que muchas veces nos cuesta socializar, nos cuesta. Y esto es una manera de romper estos estigmas y de un poco no solo hacer entender que somos personas que vivimos entre vosotros, sino que también nos gusta crear vocaciones y haceros entender qué es lo que nos gusta hacer en los laboratorios y por qué, y puede que quizás sea una vía que a vosotros os interese. Ahí tenéis un QR, ya creo que los profes os habrán explicado la dinámica de este encuentro. Podéis meteros ahí y ahí es donde tenéis que dejarnos las preguntas. Al final vamos a estar debatiendo con los tres investigadores que nos van a estar contando hoy su investigación sobre el cáncer. En la siguiente diapositiva creo que tenemos aquí sus nombres. Ya os digo, o SQR o también en el propio chat estarán atentas las compañeras de la Asociación Española contra el Cáncer para luego juntar todas las preguntas y estar debatiendo un poco entre nosotros. Tenemos a Carlos Martínez Garay, que es investigador predoctoral de la ECC Madrid en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Tenemos también a la doctora Miriam Yahue, investigadora AECC Talent de la Universidad de Sevilla, y a la doctora Pilar Martín Duque, es investigadora científica del Instituto de Salud Carlos III, ya tiene su propio grupo de investigación. Y nada, creo que la siguiente diapositiva, pues claro, vamos a ver qué podemos hacer para investigar cáncer, ¿no? Empezando por Carlos.
aquí en la siguiente diapositiva le tenemos, ya os decía que es investigador predoctoral. Acordaos de que teníais aquí el QR por si le queréis hacer alguna pregunta. Y adelante, Carlos, cuéntanos. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Pues sí, voy a hablaros un poco hoy de cómo ha sido mi camino hacia la investigación, con la idea de que si estáis interesados, pues a lo mejor pueda motivaros a tomarlo vosotros también. Entonces, para mí la investigación siempre ha partido de un sentimiento de curiosidad. Desde que soy pequeño siempre he sido muy curioso sobre cómo funcionan las cosas y eso me ha gustado aplicarlo a la naturaleza. Siempre desde pequeño también me han fascinado los animales, el mundo natural. Entonces, desde pequeño siempre me gustó mucho la biología. Y siempre en el colegio, en el instituto, fui por esa rama. Y si puedes poner la siguiente diapositiva. Entonces empecé a tomar ese camino hacia dedicarme o intentar conseguir que mi trabajo sea la biología. Entonces todo empezó en el instituto, eligiendo las optativas como química, biología, luego lo mismo en bachiller. Luego fui al extranjero a estudiar en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, estudié bioquímica. Y luego me volví a España a hacer un máster y estoy ahora haciendo el doctorado en el CNIO con la esperanza de que esto me abra las puertas a la investigación como carrera. Entonces, si puedes pasar diapositiva. Entonces, claro, cuando la gente habla de esto y de la investigación, muy bonito, muy bien, fantástico, pero ¿qué es exactamente? No es algo que no es tan fácil de definir. Pues sí, pues pasar, sí. Para hablar un poco más concretamente de lo que hago yo cada día, bueno, yo vivo en Madrid y como os he dicho antes, yo estoy en el CNIO haciendo el doctorado. Soy parte de un grupo de investigación aquí abajo que se llama Grupo de Factores de Crecimiento, Nutrición y Cáncer. Y, y un poco las fotos que tenéis aquí a la derecha y el vídeo es el aspecto, lo que ven mis ojos en el día a día, que es a lo mejor lo que esperáis de un científico, viendo placas, mirando muestras, todo un poco eh, desordenado. Pero lo que estoy intentando hacer, si puedes poner la siguiente diapositiva, es intentar utilizar diferentes herramientas, en mi caso los modelos animales, como trabajo con ratones, células, tanto de pacientes como de, de tumores o de animales también, junto a muestras de pacientes y herramientas de bioinformática, a través de las cuales podemos utilizar herramientas informáticas para sacar información biológica de muestras que son muy complejas, para entender cómo la dieta puede prevenir la metástasis. Eso es lo concreto de mi proyecto. Para los que no lo sabéis, la metástasis es una complicación asociada al cáncer en el cual un tumor primario empieza a echar células que viajan a otras partes y forman tumores secundarios. Y es un carácter del cáncer difícil de tratar y estamos esperando ver si a través de la dieta puede ser una manera posible, una manera viable de tratarlo. Si puedes pasar, sí. Entonces, ¿por qué elegir la investigación? ¿No? A lo mejor os parece interesante, pero yo cuando tenía vuestra edad, a veces me sentía un poco como el meme que he puesto aquí a la izquierda, ¿no? Como nos enseñan muchas cosas, aprendemos mucho, pero me sentía como que nací muy tarde para explorar el mundo, ya está todo inventado, nací temprano para explorar el universo, pero justo a tiempo para, bueno, en vuestro caso, explorar TikTok, yo no tenía eso, pero para, no sé, tampoco había nada nuevo. Pero a través de la investigación yo he aprendido que no es verdad, que encima la investigación es un trabajo, es un oficio a través del cual puedes descubrir cosas todos los días. Y aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, en mi proyecto, como hablamos de la dieta y la metástasis, queríamos hacer un experimento en el que pusimos una dieta, a la que llamamos dieta A, que es alta en carbohidratos, como sería una dieta con mucho pan, mucha pasta, y una dieta B, que se rica en proteínas, baja en carbohidratos y alta en grasas naturales o en grasas beneficiosas. Y hemos visto efectivamente, esto es una pequeña exclusiva, que esa dieta B es capaz de reducir los tumores a lo largo del tiempo. Aquí en la derecha del todo se ve en rojo los tumores que los ratones tienen menos. Y es algo que yo al menos me gusta creer que soy de las pocas personas que lo saben. Lo sabéis vosotros, o sea que se ha, se ha abierto el secreto. Pero bueno, he descubierto algo, he visto algo que alguien no ha visto nunca. Y no es solo eso, sino que todos los días ves cosas muy chulas, muy interesantes. Aquí el GIF que he puesto son células de un embrión dividiéndose, o las otras fotos son muestras de pacientes y muestras de ratones con diferentes tinciones. Y este tipo de cosas son muy bonitas y aprendes un montón. Y luego, en la siguiente diapositiva, también es no solo ver esto, sino solo una motivación intrínseca, ¿no? Sino para mí es algo que también puedes coger ese enriquecimiento personal y proyectarlo hacia el mundo. Y para mí hay un dato que es muy,
muy significante de por qué la investigación cambia el mundo. Si hablamos de 1960, que no hace tanto tiempo, era cuando nacieron mis padres, había ciertos cánceres como la leucemia infantil, el cáncer testicular o el linfoma de Hodgkin que apenas tenían supervivientes. Menos del 10% de los diagnosticados lo sobrevivían. Mientras que a través de la investigación y esfuerzo de décadas, al final, hoy en día, en 2020, más del 90% se recuperan y viven una vida larga después de ello. Y eso ha salvado cientos de miles de vidas mediante un esfuerzo que a lo largo del tiempo tampoco es tanto. Y esto no es solo en el cáncer, sino que esto se aplica a muchísimas enfermedades. La viruela se ha erradicado, el polio también se ha erradicado en muchas de las regiones del mundo, incluso enfermedades de corazón, ahora la gente muere mucho menos, o el VIH, que antes era una condena, ahora la gente puede vivir sin síntomas, y esto ha ido evolucionando cosas como la esperanza de vida de una manera muy significativa, y es un esfuerzo que los investigadores intentamos mantener para llegar a un mundo más sano y más longevo y con menos enfermedad. Entonces, para mí todo se concluye en la densidad diapositiva de por qué ser investigador. Para mí, yo desde pequeño siempre he tenido esa curiosidad. Y para mí la investigación es una manera de coger esa curiosidad y empeñarla para hacer un futuro mejor. Y encima, por el camino aprendes muchas cosas, no solo ves cosas bonitas y conoces a gente muy interesante que comparte tus gustos y tus aficiones, tu afán por aprender, sino que encima aprendes a aprender y a descubrir y a realizarte. Y por mí, por eso ha sido, yo creo, una excelente elección y algo que os invito a hacer. Pues muchas gracias, Carlos. Me encanta el final y tu investigación. Vamos ahora a hablar con la doctora Miriam Yagüe, a ver qué nos cuenta ella sobre su investigación. Recordad, tenéis aquí el QR para luego debatir un poquito las preguntas, ¿vale? Hola, Miguel, muchas gracias. Pues, como ha dicho, yo soy investigadora postdoctoral con la beca de la ECC Talent y os voy a contar un poco cómo he llegado hasta aquí, cómo he llegado a investigar y cómo comenzó todo. Pues cuando yo era muy pequeñita, yo soy del sur de Cádiz, de Algeciras, y recuerdo que fui con mi mamá al Parque de la Ciencia de Granada, que si no habéis estado nunca, os invito a ir, que es un parque chulísimo, muy interactivo, donde vais a aprender mucho y os vais a divertir. Y esa fue mi sensación después de haber ido a ese parque. Y recuerdo en el viaje de vuelta en el tren que le dije a mi madre, mamá, yo quiero trabajar aquí algún día. Y eso fue el comienzo de cómo me empezó a gustar la ciencia. Y me empezó a interesar, lo típico de que te regalan un microscopio, te pones a mirarlo todo, a empezar a participar en actividades como las que seguro que están organizando vuestros institutos, de jornadas de ciencia en las calles. Y así es como comencé a estudiar biotecnología en Sevilla. ¿Por qué biotecnología? Porque a mí me interesaba todo lo que no se ve, todo lo que necesitas un microscopio y todo a nivel celular. Entonces, después de estudiar biotecnología, pensé en que quería hacer la tesis. Y como estaba interesada en intentar mejorar la salud de las personas, pues me interesé en el tema de los nucleótidos. ¿Qué son? Bueno, como sabéis, nosotros estamos compuestos de ADN, que el ADN es ese libro que nos describe a cada uno, por dentro, por fuera. Entonces podéis imaginaros lo importante que es. Y por esta razón, muchos de los tratamientos del cáncer o en infecciones atacan al ADN de los intrusos de nuestro cuerpo, ya que sin ADN no pueden vivir. Así que en mi tesis lo que estudié fue cómo los componentes del ADN, estos nucleótidos, que os lo podéis imaginar como piezas de Lego, que se ensamblan y son los que constituyen esa molécula, eh, podían intervenir en la infección de un parásito de África, que es el de la enfermedad del sueño. No sé si os suena. Entonces, ese parásito es el que veis en esa imagen en gris, que ahí lo veis quietecito. Necesitamos microscopios muy potentes para poder verlos, pero la realidad es que se mueven muy rápido y si lo ves en el microscopio están continuamente moviendo las colitas. Y podemos teñir, de hecho, lo que veis debajo es una microscopia de fluorescencia. Vemos en azul el ADN y en verde vemos marcado otras proteínas que son importantes para la integridad de este ADN. Pero, ¿qué es la ciencia?
la ciencia no es solo hacer experimentos, también es un trabajo en equipo. Todo lo que tú no sabes hacer, buscas a otros investigadores que sí que tienen ese conocimiento y te ayudan. Y por eso, durante mi tesis, fui a Taiwán. Entonces, no es solo lo que aprendes a nivel científico, esa experiencia de irte lejos, sino también os podéis imaginar qué chula fue la experiencia de conocer una cultura nueva y conocer un país que es tan chiquitito y tan lejano a España. Sin embargo, después de mi tesis, justo la semana después de defenderla, a mi papá le diagnosticaron cáncer. Entonces, es una noticia muy dura, muy difícil de asimilar, pero os podéis imaginar que después de esta situación, pues la temática de mi siguiente investigación, pues deriva al cáncer. Porque al final, uno de cada 2 hombres y una de cada 3 mujeres va a padecer cáncer. Es una enfermedad muy grave y que está aquí entre nosotros. Así que me fui a Estocolmo, a la capital de Suecia, a no solo conocer pues, animalitos como los que veis ahí, que viven en la nieve, y a ver auroras boreales. Me dediqué a investigar cómo podía encontrar nuevos fármacos que ayudaran a mejorar el pronóstico de los niños con leucemia. Y como decía, en la investigación también otra parte muy importante, no solo la parte experimental, sino también difundir tus resultados, como hace muy bien Miguel, con la divulgación entre nosotros también. Vamos a conferencias, a congresos y lo que hacemos es pues, enseñar nuestros nuevos resultados y poder hablar con otros expertos de la temática. Eso te permite viajar lejos. Y entre otras cosas, lo que ocurrió es que fui de conferencia a Los Ángeles, que también es una experiencia muy chula, que permite ir a sitios muy lejanos y aprovechar para visitar un poco la zona. Entonces, en la siguiente diapositiva vais a ver qué es lo que estoy haciendo yo ahora. Entonces, ¿y ahora qué? Después de 4 años en Suecia, pues la verdad es que ya quería volver, quería transferir mis conocimientos aquí a los pacientes españoles y gracias a la SC conseguí una beca muy competitiva que se llama SC Talent y me han ayudado a poder volver a Andalucía, a Sevilla, a estudiar el cáncer de pulmón. ¿Por qué el cáncer de pulmón? Pues básicamente porque es la primera causa de muerte por cáncer en España. Hay unas 23.000 muertes anuales. Entonces, lo que queremos hacer es intentar mejorar estas cifras, intentar mejorar el pronóstico de estos pacientes. ¿Cómo se puede hacer? Pues por 2 vías. Uno es intentar prevenir y evitar esta enfermedad. Y eso está en vuestras manos. Porque una de las mayores factores de riesgo del cáncer de pulmón es de hecho el tabaco. El 80% de este tipo de cáncer está relacionado con el hábito tabáquico. Así que si no fumáis o si dejáis de fumar, pues estáis ayudando a revertir esta situación. Y por otra parte, pues claro, podemos mejorar el tratamiento. Y en eso entro yo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pues uno de los problemas es que tenemos, como veis ahí, muchas personas, un grupo de personas, cuando hay un tratamiento va a reaccionar bien, va a curarse, que podemos decir que son las personitas verdes. Sin embargo, hay otras personas, como las amarillas, que se curarán en un principio, pero después tienen un relapso, que es que vuelve la enfermedad. O personas que desgraciadamente no se van a beneficiar del tratamiento. Eso se debe a, como comenté antes, cada persona es diferente, su ADN, el libro que codifica todo lo que es diferente, y eso le llamamos variabilidad genética. Entonces, no todos vamos a responder de la misma manera. Entonces, en mi investigación lo que buscamos son biomarcadores. ¿Qué son? Estos son pistas o señales que se encuentran en nuestro cuerpo y que nos van a permitir, pues, varias cosas. Uno, o podemos encontrar biomarcadores que nos ayuden a detectar la enfermedad antes, porque uno de los problemas del cáncer de pulmón es que tienen una detección muy tardía y el pronóstico es bastante malo porque ya es muy avanzada la enfermedad. O también estamos interesados en ver los pacientes que suelen tener radioterapia, si van a reaccionar bien o no. Entonces queremos buscar estos biomarcadores
estas moléculas que nos van a ayudar a predecir si la persona se beneficia o no de ese tratamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en concreto, aquí me veis, estoy en el laboratorio y lo que hacemos es que por una parte investigamos en líneas celulares de cáncer de pulmón o también con muestras de sangre de pacientes. Y esto lo hacemos en otra sala que se llama la sala de cultivo, que necesita ser estéril para que no haya contaminaciones de bacterias de otro tipo de organismos y que vayan a hacer que los resultados no concuerden con la realidad. Y después venimos aquí, a esta zona en la que se hacen los experimentos. Y un poco como ha contado Carlos, se hacen muchísimas cosas. Podéis ver con fluorescencia dónde se expresan proteínas dentro de las células utilizando unos microscopios superpotentes. Se puede ver la viabilidad, si las células se mueren o no ante un tratamiento. O lo que veis también debajo en color verde y rojo, se llama una técnica que es Western y no tiene nada que ver con cowboys. Es simplemente pues, ver la expresión de las proteínas dentro de las células. Y eso lo hacemos pues, por aquí. Entonces, la verdad es que Carlos os ha dejado un bonito mensaje y simplemente terminar diciendo que todavía hay mucho por descubrir, necesitamos toda la ayuda posible y esperamos que os anime también a ayudarnos y a descubrir más cosas juntos. Muchas gracias, Miriam. Vamos a pasar ahora con Pilar, con la doctora Martín Duque. Recordad, tenéis el QR para enviarnos todas las preguntas que queráis. Y nada, adelante, Pilar. Muchas gracias, Miriam. Muchísimas gracias por la presentación, Miguel. ¿Se me oye bien? Imagino. Bien, me alegro. Siguiente diapositiva, por favor. No, me faltan algunas. Bueno, yo, como han contado, soy la senior del grupo, ya tengo mi propio grupo de investigación, he pasado una trayectoria que quizás no lo tenía tan claro como mis compañeros anteriores. Yo quería ser oncopediatra. Y bueno, pues como mucha gente, en la selectividad no me llegó la nota, acabé haciendo farmacia y ya contaré más adelante, porque creo que vamos a debatir un rato, el cómo llegué a ser científica, pero lo que os quiero decir es que la vida da muchas vueltas y al final he acabado investigando contra el cáncer infantil. Entonces, bueno, no pude ser oncopediatra, pero acabé siendo investigadora en cáncer infantil. Dentro de mi carrera, pues he pasado por los pasos en los que han contado antes. Hice primero el doctorado, el máster, hice el doctorado, después me fui de postdoctoral a Londres, después hice otra estancia, me dieron una ayuda Ramón y Cajal, que son los contratos de los más competitivos y prestigiosos en España, y después de eso he sido profesora en varias universidades españolas, vicerrectora de una universidad, y he vuelto ahora sacando ya mi plaza de profesora investigadora del Instituto de Salud Carlos III, donde estoy montando mi grupo de investigación. Pasamos a la parte de... es que yo creo que me faltan algunas diapositivas. No sé si están delante o detrás. Bueno. Seguimos con la carrera científica. Si pasáis aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros estudiamos, el cáncer lleva ya muchísimos años con nosotros y la verdad es que no hemos encontrado la cura definitiva para el cáncer, que realmente es un término único, pero son muchísimas enfermedades diferentes y hay que abordarlo por muchos objetivos. Entonces, nuestra pregunta es si tenemos las herramientas, que cada uno tiene sus herramientas y cada uno lo aborda de una forma diferente, y no lo hemos curado, tenemos que tener un problema, y es sobre todo el cómo las hacemos llegar al lugar adecuado. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo jugamos a los dados? O sea, el hacerlo llegar podemos tener herramientas muy potentes, pero si no nos llegan al tumor específicamente, tenemos un problema grande, porque es lo que produce los efectos secundarios. La droga se pierde por los sitios y al final o tenemos que poner una dosis enorme que produce muchísimos daños o no llega lo suficiente a donde queremos llegar. Siguiente, por favor. Con lo cual nosotros nos hemos autodenominado buscadores de caballo de Troya. Lo que hacemos es, todos sabéis la historia del caballo de Troya, en el que se escondían los guerreros y se llegaban a la zona diana, y allí es donde provocaban la guerra y la batalla. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Con todas estas herramientas que
estudia esta gente tan inteligente que ha hablado justo delante mío y que tienen sus terapias cada uno de ellos, nosotros lo que buscamos son métodos para hacer que lleguen exclusiva y selectivamente hacia los tumores. Y eso es a lo que nos dedicamos principalmente. Por eso tenemos muchas colaboraciones con muchos grupos de investigación en los que nos dan sus terapias para intentar hacerlos llegar al tumor. Siguiente, por favor. Entonces, primero empezamos a trabajar con células madre, fue nuestro primer caballo de Troya. Habéis oído hablar de las células madre, aunque no sepáis muy bien qué es lo que son células que se convierten en todo tipo de tejido. Y una de las primeras cosas es que las células madre migran hacia otras zonas, viajan de una zona a otra con su capa de invisibilidad y hacen que lleguen a zonas que otros tejidos son detectados y son anulados y aniquilados por el camino. Entonces, la célula madre migra a otra zona y eso es una gran ventaja porque, claro, puede migrar incluso a los tumores, como pongo abajo, y podría ser un caballo de Troya estupendo. Si metemos dentro de la célula madre cosas, la célula madre va hacia los tumores porque lo reconoce como una herida, las heridas al final secretan una serie de cosas y hacen que lleguen allí. Siguiente, por favor. Entonces hemos visto que podían llegar, de hecho las hemos bautizado como los perros truferos porque son súper específicos. ¿Sabéis los perros estos que buscan las trufas y te las encuentran? Pues la metástasis es un poco igual, tienes que buscarla y encontrarla y estas células son capaces de encontrar incluso las pequeñas metástasis y acumularse en esa zona, pudiendo llevar las terapias más dirigidas hacia la zona de la metástasis, que al final es lo que mata al paciente. El tumor primario se puede extirpar con una cirugía. Siguiente, por favor. Pero ahora estamos más interesados en las secreciones de estas células madre. Bueno, y no solo de las células madre, también tenemos cosas un poquito más peregrinas, pero lo que sucede es que la célula, mientras está creciendo en una placa de cultivo, está soltando bolsitas, está soltando partes de esta célula hacia el exterior. Y antes no se le daba importancia, pero ahora se han empezado a estudiar que esas bolsitas, que las podemos aislar y que se llaman exosomas o vesículas extracelulares, porque son al final eso, bolsitas, vesículas, son el mecanismo de comunicación entre las células. Y hace unos años, hasta hace poco, se las catalogaba la basura de la célula, la basura que soltaba la célula, se pensaban que eran cosas inútiles. Ahora se ha visto que no son tan inútiles. Siguiente, por favor. Entonces son el mecanismo de comunicación, es el correo que va entre una célula y otra. Y si estamos hablando de cáncer y lo que está mandando es el mensaje, el tumor primario, a otras células para decir, venga chicas, animaos a convertiros en metástasis, si cortamos ese correo, podemos cortar el camino que hace que produzca la aparición de la metástasis. Pero al mismo tiempo, yo de toda esta historia, que es súper interesante y hay muchos grupos trabajando en esa inhibición del correo, por decirlo de alguna forma, en bloquear los exosomas y hacer que no produzcan metástasis, nosotros nos quedamos con si nosotros ponemos unos exosomas y migran hacia la célula, podemos meterle dentro las terapias y tenemos otro caballo de Troya. Y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Siguiente, por favor. La ventaja es que frente a las células, estas exosomas, estas bolsitas, migran hacia casi todos los órganos y pasan la barrera hematoencefálica. Eso es vital. Otras terapias tienen un tamaño mucho más grande y no pueden pasar la barrera hematoencefálica. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues que no llegan al cerebro. Si queremos trabajar, por ejemplo, nosotros trabajamos en cánceres infantiles, el astrocitoma, meduloblastoma, glioblastoma, que también los hay en adultos. Si no pasan la barrera hematoencefálica, no llevamos la terapia al interior, se quedan bloqueados, con lo cual es un buen caballo de Troya para otro tipo de cosa, pero no para el cerebro. Pero aún así migran a casi todos los tejidos y como hemos visto en las células madre, en las que su madre, la que las mandan de un lado para otro, estos exosomas al final llegan a su zona fantásticamente bien y pensamos que son la terapia del futuro. Entonces, nosotros estamos intentando ir hacia un ensayo clínico para ir a inyectarlos ya. Hemos pasado por toda la preclínica, la parte previa con los animales, la parte previa con las células y ahora ya nos queda ir hacia los pacientes y es hacia donde estamos caminando. Siguiente, por favor. La Fundación contra el Cáncer nos ayudó en esta etapa inicial, hemos tenido un par de ayudas semilla con ellos y ahora estamos centrados en los exosomas y las vesículas de las células madre, pero también en vesículas, como ya he dicho, un poco más peregrinas, como por ejemplo los exosomas de la leche materna o de otras fuentes naturales también.
Entonces, patentamos lo de la leche materna, puesto que queremos ir hacia el ensayo clínico y nos dieron el año pasado, me dieron el premio a la mejor invención hecha por una mujer científica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La patente la tengo hecha con un gran amigo, Antonio de la Vieja, que también trabaja en el Carlos III, y estamos muy contentos por este galardón. En medio de la pandemia también nos dieron varios premios más, que siempre dan mucha alegría. Mis sobrinos, que, bueno, saludos al Colegio Miramadrid, que andáis por ahí. Hay veces que ya les decía, va a salir esta ayuda, y me decía que la tía era una pesada. Entonces, bueno, pues dan mucha alegría, pero realmente hay veces que lo que importa es el día a día, y lo que más alegría nos va a dar será el ensayo clínico cuando lleguemos algún día a los pacientes. Siguiente, por favor. Y lo que os quiero decir es que pues yo quería ser oncopediatra, pero no llegué a serlo por la vía inicial. La vida es una escalera y cada día subimos un peldaño. Entonces tenemos que subir todos los peldaños, tenemos que ir para arriba y llegar hasta donde queremos. Yo llegué a ser científica gracias a un profesor mío de la carrera que me motivó, espero, y luego en el debate intentar motivarlos a muchos más. Voy a muchos colegios dando charlas un poquito más largas que estas, motivacionales, contando cómo he llegado a ser. Y hemos tenido muchas fronteras y muchas barreras en el camino, pero si esto te gusta de verdad, no tienes más que solventarla, y que lo que quieres hacer lo decidas tú, que tenéis ahora mismo una pizarra preciosa para escribir. Siguiente, por favor. ¿Con qué me quedo? Con esto. La cantidad de gente con la que he trabajado, con todos los que tenéis a la derecha son doctorandos actuales, pasados, gente que ha hecho la tesis conmigo, que los he formado. Mi gran alegría a una de ellas, que tengo por aquí en mitad de la pantalla, a María Sánchez le han dado este año el premio más prestigioso de la Unión Europea. El año pasado le dieron otro premio. Entonces, eso es como ser mamá gallina. Muchísimo orgullo de todos los que he formado y lo bien que me lo he pasado. O sea, es innegable. He estado en las Olimpiadas en Londres, cuando vivía en Londres, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Nueva York, he estado navegando por el Hudson y como decían mis compañeros, lo que veis ahí arriba es en Grecia, en Tailandia, en los sitios donde he vivido, he viajado, y bueno, no ha sido un camino de rosas, pero es innegable que la vela la hemos quemado por los dos lados, por la parte de pasárnoslo bien y la de trabajar muchísimo. Así que os animo, no solamente es cuando dicen lo del iros al extranjero y os lo toméis como una penitencia. Para mí han sido mis mejores años, me lo he pasado pipa y lo haría 1 y 100 veces. Entonces, os animo muchísimo y todas las preguntas que queréis hacer. Pues muchísimas gracias, Pilar. Qué buena esta última diapositiva, me encanta. Ojalá todos tuviéramos mentores así para hacer el doctorado, yo ahora que empiezo. Bueno, eso, vamos a empezar ya con el debate, vamos a empezar con las preguntas. Porfa, profes, ponednos ahora en el chat, creo que ya el QR quedó atrás, pero podéis utilizar el chat para ir poniendo las preguntas que los chicos y las chicas tengan. Bueno, sí, más adelante vamos a ver el QR. Mientras tanto, me gustaría preguntaros, Carlos, Miriam, Pilar, así de una manera más o menos cortita para tener unos 10 minutitos luego de preguntas con los chicos, si recordáis el día que decidisteis dedicaros a la ciencia. Vamos a ir por orden si queréis, que empiece Carlos como las presentaciones y pasamos mientras a la siguiente diapositiva mientras contesta Carlos para que tengáis también el QR, creo. Sí, pues yo, la verdad es que lo que es el día, a lo mejor no recuerdo, pero recuerdo el periodo, la verdad, que yo creo que era pues cuando tenía la edad que tendrán muchos de los que están viendo esto, cuando estaba terminando el instituto, empezando el bachillerato y la gente preguntaba, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Y a mí eso, siempre me fascinó la biología. Y bueno, mi padre es investigador también, o sea que siempre lo tuve en casa y siempre me pareció como un trabajo súper interesante y algo eso es lo que he dicho antes, que es tanto satisfactorio a nivel personal como una manera de hacer algo bueno por el mundo. Entonces yo recuerdo eso en el instituto, empecé a decir, bueno, pues, ¿qué es lo mejor que puedo estudiar para hacer investigación biomédica? O sea que yo al menos recuerdo eso. Perfecto. Cuéntanos, Miriam, tú. Pues creo que empezaste ahí un poquito con algún museo por Granada, pero cuéntanos. Y pues un poco eso, no hay un día clave que tú digas quiero dedicarme a las ciencias. Supongo que desde pequeñitos sueles ser una persona curiosa, que te gusta saber un poquito más, ¿no? El porqué de las cosas. Entonces,
sí que recuerdo ese día de volver del Parque de la Ciencia y decir, ese es mi sitio, yo quiero estar ahí, yo quiero enseñarle a la gente esas cosas tan chulas. Pero cuando vas creciendo, pues ya te vas enfocando un poco a cuál es tu interés específico, en este caso más el biológico, ¿no? Que hay muchos tipos de ciencias. Y sí que recuerdo un bachiller, porque igual en secundaria lo que estudié es más biología general, y en bachiller hicimos bioquímica, algo más molecular, y decir, eso es lo que yo quiero. Así que fue más bien ese. Pero ya uno piensa, quiero saber más. Perfecto. ¿Y tú, Pilar? Cuéntanos. Lo mío nada parecido a mis compañeros. Lo mío fue, como vuelvo a decir, yo quería ser oncopediatra, no me llegó la nota, entré en farmacia y el último año de farmacia pues estaba pegándome cabezazos contra la pared pensando en que iba a acabar en una oficina de farmacia. Me pasaría como muchos de estos chicos que no tenían muy claro qué era lo que quería hacer cuando no me sale la primera opción o cuando estás perdido. Entonces, para eso vino un profesor, que por eso me gusta mucho ir a los colegios para ver si a alguien le puedo dar ideas sobre su vocación. Me vino un profesor en el que vino de Estados Unidos y decía que le parecía increíble que fuéramos todos a una oficina de farmacia porque no sabíamos sobre otras opciones. Entonces nos empezó a dar seminarios y opciones que podíamos hacer desde farmacia, y un día fue la investigación, y ese día yo hice el clic y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, era el último año de la carrera, me fui a hablar con otro profesor que llegó a ser el presidente del CSIC, y hablando con él me dijo, pero en el mundo ideal, la pregunta que os voy a hacer yo, chavales, en el mundo ideal, ¿tú qué quieres hacer? No lo que quieran tus padres, tus amigos o tu mejor amigo, que muchas veces vamos condicionados por lo que hacen nuestros amigos. ¿Tú qué quieres hacer? Y yo le dije que a mí me gustaría, en el mundo ideal, trabajar en investigación contra el cáncer. Y él me dijo, pues que las fronteras te las pongan los demás, no te las pongas tú. Frase de vida que espero que os quedéis. Y entonces, bueno, me recomendó, saqué mi libretita, me dijo, ¿te puedo decir quién está buscando a alguien? Me saqué mi libretita y me dijo, no hace falta la libreta, se llama Santiago Ramón y Cajal, o sea que seguro que te vas a acordar. Me mandó a hablar con él y me puse a hacer la tesis con Santiago, y ahí empezó mi carrera investigadora. Así que yo no lo tuve claro hasta el último año de carrera. Tenéis mucho tiempo por delante. Pues muy bien. Muchas gracias, Pilar, también. Y gracias a los tres. Ha sido muy... La verdad, a mí me ha encantado. Muy interesante, pero también muy guay conocer un poco los diferentes vías. Vamos con las preguntas, que hay un montón, no solo en el chat, pero también me están comentando por aquí todas las que tenemos con el QR. Vamos a ir con la primera que nos llegó. Para Pilar, ¿por qué las células madre consiguen migrar a los tejidos tumorales y pasar desapercibidas, Pilar? Vale, las células madres son especiales y lo sabemos de toda la vida que son especiales para muchas cosas, pero otras de las características que tienen, una de ellas es que son inmunomoduladoras, es decir, estas células se han usado en el COVID y se están usando ahora mismo en el COVID porque modulan el sistema inmune. Y dentro de modular el sistema inmune, una de sus ventajas es que se esconden. O sea, como he dicho antes, se pone una capa de invisibilidad y no, por decirlo de una manera sencilla, y no se las detecta. Entonces ellas pueden migrar y lo hacen en el organismo, migran de una zona del cuerpo a otra zona del cuerpo sin ser detectada. Pero más especial es que tú se las puedes pinchar de un paciente a otro, y eso ya se está haciendo en clínica. ¿Por qué migran a los tumores? Pues como he dicho muy por encima, los tumores se le llama también la herida que nunca cura, porque secretan una serie de factores inmunitarios, de citoquinas, que esas señales son las mismas señales en una herida que en un tumor. Las células madre regeneran heridas y eso lo sabemos. O sea, las células madre van a la herida y si tú tienes una herida te cura la herida. Es uno de los papeles que tienen, cicatrizar. Y se han usado mucho en medicina regenerativa. Entonces, pues digamos que el tumor confunde a la célula madre, ella va allí como si fuera una herida y realmente no es una herida, es un tumor. Entonces la célula madre acaba yendo hacia el tumor. ¿Vale? Entonces el tumor suelta las mismas señales, es la única causa. Perfecto. Ahora vamos a ir con Carlos. Creo que has cubierto esto un poco, pero a lo mejor quieren saber un poco más. ¿Cómo afectan los carbohidratos a las células tumorales? Es una buena pregunta, porque sí que hablamos un poco de la dieta y todo eso, pues es difícil de entender.
Pues las células cancerígenas son unas células que se caracterizan porque quieren crecer mucho y quieren crecer muy rápido. Entonces, buscan lo que es la energía disponible y la energía fácil, y los carbohidratos, en especial los azúcares, son como la energía más rápida, ¿no? Si las grasas son como la leña, los carbohidratos son como la gasolina. Entonces, las células de cáncer se adaptan para ser capaces de quemar muchos carbohidratos y con eso eh, conseguir suficiente energía para reproducirse. Y por eso una dieta alta en carbohidratos en ciertos casos puede ser carcinógena porque facilita que esas células cancerígenas tengan altas reservas de energía. Perfecto. Y tenemos por aquí una para Miriam, que la acabo de perder, tenía que ver con el tabaco. Vale, aquí está. ¿Abandonar el tabaco a cualquier edad reduce el riesgo o ya es demasiado tarde? Sí, sí, por supuesto, mejor más vale dejarlo que no dejarlo nunca. Sí que es verdad que si tú desde el principio no fumas, pues tienes menos probabilidades, pero dejarlo siempre es bueno, siempre va a mejorar las posibilidades de tener esta enfermedad. Nunca es tarde. Así que, de hecho, podéis ver que si una persona fuma, nada más deja de fumar, se va a encontrar mejor, a nivel de ejercicio físico va a ser capaz de hacer cosas que antes no podía, va a respirar mejor, va a ser capaz de notar mejor los olores. Que esas son cosas que vas a notar por fuera, pero son al final un reflejo de lo que está pasando por dentro tuya. Así que, desde luego, os animo a que si habéis comenzado a fumar, de verdad, nunca es tarde y vuestro cuerpo lo agradecerá. Perfecto. Y ahora me gustaría hacer una pregunta que hay mucha gente de ciclos superiores, de ciclos medios, que claro, aquí estamos investigadores predoctorales, postdoctorales, jefes de laboratorio, pero claro, aquí me preguntan, ¿cuál sería la función de un técnico de laboratorio en un laboratorio de investigación? A lo mejor Pilar, que es la que lleva todos los laboratorios, nos puede responder mejor, pero bueno, no sé si cualquiera de los tres. Yo estoy incorporando un técnico de laboratorio ahora a mi equipo y es esencial. O sea, para mí, desgraciadamente hay dos figuras que en España se financian poco, que son las del jefe, el postdoc senior que esté debajo del jefe y la del técnico de laboratorio. Y son dos figuras principales. Yo he tenido durante mucho tiempo muchos estudiantes predoctorales que van a hacer sus experimentos, guardan un poquito sus cosas, pero como saben que van a llegar y saben que se van a ir, quizá esa figura de mantener el laboratorio es como mamá ahora mismo para vosotros. El técnico de laboratorio es el que tú llegas, lo tienes todo preparado, tú trabajas, lleva la contabilidad, te hace los pedidos, te hace todas las cosas. Mamá en casa cuida y papá que estéis a gusto, que estéis todo y que os dediquéis a estudiar. Pues el técnico del laboratorio para nosotros es lo mismo, se dedica a cuidarnos muy bien, a tratarnos muy bien, ya que nosotros cuando lleguemos nos dediquemos solamente a hacer la investigación, el resto de cosas se dedican a hacer ellos. Entonces es una figura indispensable, pero que hay muchas veces que nos cuesta mucho el sacar la financiación para tener un técnico de laboratorio. Pero vamos, yo precisamente son la figura que potenciaría más si tuviera que arrancamos el laboratorio ahora en Madrid nosotros y la incorporamos a esta persona dentro de 15 días. Perfecto. Yo creo que vamos a cerrar con una pregunta así un poco abierta para Carlos y Miriam. Me dejan un par de minutos más. Eh, ¿Cuál fue el momento más difícil de vuestro recorrido en la investigación o si estáis viviendo algún momento difícil ahora durante el doctorado o durante vuestra carrera como formándoos como investigadores? Bueno, si queréis puedo empezar yo como el primero. Sí, claro, Para mí yo Carlos. creo que lo más difícil es como el salto que tienes que dar, sobre todo para mí desde la carrera en el que está todo como muy estructurado, tú vas a estas clases o en el instituto igual, a empezar a estar en un laboratorio y ahora eres tú, el que tiene que aprenderlo todo, el que tiene que arreglar las cosas. Pero a la vez eso es como dolores y esa incertidumbre
es una experiencia de aprendizaje que yo creo que es algo que valoro mucho y que no te vas a encontrar en ningún otro sitio. Entonces, esa presión y como esa necesidad de decir, bueno, ahora tú ya has aprendido, ahora toca descubrir. Para mí yo creo que es el mayor reto, pero a la vez es un reto del cual se extrae mucho y del cual se aprende mucho. Dale, Miriam, Bueno, cuéntanos tú. pues yo la verdad es que no quiero ser muy negativa, pero aunque la ciencia parece que es muy matemática, ¿no? Si haces 2 más 2 van a salir 4, no es así. Los experimentos requieren mucho tiempo, muchos resultados negativos. Entonces creo que para mí lo más difícil era gestionar que todo el trabajo invertido no siempre se reflejaba en un resultado positivo. Aunque también doy esperanza y es que al igual que había mucha frustración de esto no sale, ¿por qué no sale? El día que sale, os puedo garantizar que soy las personas más felices sobre la faz de la Tierra. De hecho, uno de esos momentos fue durante mi trabajo fin de máster, recuerdo que era poner a punto una técnica. No salía, cada vez que la hacía era una semana. Y la primera vez que vi fluorescencia, de verdad, es que lo sigo teniendo en mi cabeza ese día, la felicidad tan absoluta que sientes. Entonces, un poco esa balanza de hay días malos, pero después los días buenos te compensan. Perfecto. Y ya yo diría que la última de la última de la última, que no me mate Antonia. ¿Qué papel creéis que puede jugar la inteligencia artificial a la hora de descubrir un método para curar el cáncer? Así algo muy rápido, los tres. Venga, va. Pilar, Carlos y Miriam otra vez. A ver cómo creéis así un titular muy rápido, si creéis que sí o que no. ¿Que tiene tanta importancia o que no? De hecho, yo te animo a ti a contestar, que eres el ingeniero. Yo pongo mi mano, las dos si hace falta, en el fuego por la inteligencia artificial. Yo, de hecho, hago modelos con inteligencia artificial para tratar temas de Alzheimer y de... No tiene mucho que ver con el cáncer. Desde mi punto de vista, sí. Y además, hoy por hoy hay mucho dinero puesto en ello, que bueno, muchas veces eso no quiere decir nada, pero en este caso es lo que es. Y hay una cosa ahora que se llama Drug Discovery, de descubrimiento de fármacos, donde bueno, se está acelerando el descubrimiento de una manera asombrosa y gente que estamos ahí también con células trabajando y todo pues necesitamos modelos para que todos estos fármacos se testen, así que sí, la IA juega un papel increíble en la biomedicina. Gracias por la contrapregunta, Pilar. Vale, yo creo que ya voy a ir cerrando. Eh, ¿Me dejas hacer una nota que claro, por suelo dar supuesto, en mis charlas? por supuesto. Toñi, no me mates, pero yo lo que quiero decir es que los investigadores no nos autodestruimos después de estas charlas. Es decir, estoy viendo en el chat preguntas y preguntas y preguntas que no nos da tiempo a hacerlas. Entonces, tanto online como presencialmente nos podéis invitar a vuestros institutos y a vuestros colegios si creéis que ha sido útil esto y podemos ayudar un poco más. Estoy segura que la AECC, además, que nos ha invitado aquí, muchas gracias, estaría encantado de gestionar y hacernos de ayuda. Entonces, si tenéis más dudas y queréis, los investigadores estamos encantados de ir a los sitios, ¿vale? Ya está, ya me callo. Por supuesto. Gracias, Pilar. Yo suscribo todo lo que decís. Os pongo aquí en el chat mi arroba en TikTok, en Instagram, por si los chicos queréis escribirme también por privado. Yo siempre acepto todas las solicitudes, todo lo que tengáis que preguntar. Los profes también, desde jefatura, nos podéis escribir desde donde queráis y allí que vamos, como dice Pilar. Pues nada, muchísimas gracias por haberos conectado hoy. Ya tenemos que cerrar. La próxima vez haremos más tiempo de preguntas. Ya me encargo yo de decirles a los de organización que nos dejen más tiempo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos, doctora Miriam Yagüe, doctora Pilar Martín, por haber venido hoy y sobre todo a la AECC en colaboración con Johnson & Johnson por este evento digital en la Noche Europea de los Investigadores. Un abrazo y nos vemos pronto.